Muy buenas señores, traemos más noticias de la escena de Valorant y es que parece ser que Jay peligra en Cloud9. Ahora hablaremos sobre eso, también algunos rumores que están surgiendo por ahí y algunos salseitos que creo que son bastante interesantes, así que vamos a verlo y os cuento todo. Y también me gustaría informaros de que hoy voy a estar jugando en el desafío de Valorant y que por supuesto el día 25, es decir, bueno, mañana porque este vídeo sale el 24, tendremos el partidazo de Leviathan contra Vitality. Espero veros ahí en mi watch party twitch.tv Hitboxking con doble drop, tanto el oficial como el que hay en mi canal solo por ver mi stream. Así que vamos allá con este vídeo. Vale, pues básicamente se ha montado un lío de narices por lo que ha pasado con Jay. Bueno, para quien no lo sepáis, Jay, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, jugador de Cloud9, y han sido eliminados hace 2 días por perder contra DRX, el equipo coreano, que es quien se ha clasificado. Y bueno, la verdad es que a Jay no se le veía con buena cara cuando salía del escenario. Hizo un buen performance, la verdad, de los pocos que ha seguido jugando Chambers. Y bueno, aquí veis sus stats del partido que eliminaron. Pero bueno, no ha hecho mal torneo. Tampoco me parece que lo ha hecho excepcional, pero desde luego lo ha hecho bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que Max Kaz ha puesto un tuit en el que dice: Fuentes, Jay no formará parte de la lista activa de Cloud9 en el futuro. Se desconoce quién lo reemplazará en este momento. Esto salía de repente ayer sin que nadie hubiera dicho nada. Entonces todo el mundo se llevó las manos a la cabeza en plan, ¿qué me estás diciendo? Uno de los jugadores estrella a nivel mundial se va a ir de Cloud9. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por la eliminación? Bueno, se quedó un poco ahí la historia. Hubo un tuit de Marvet, que es amigo suyo, que ponía al mismo tiempo, poco después que salía este tweet, que ponía como un meme de que había firmado algo, haciendo como una especie de baiteo sobre lo de Jay, como voy a fichar yo por Cloud9 en su lugar, ¿no? Evidentemente esto está estirado con bastante broma, porque, vamos, no se va a producir. Pero bueno, era un baiteo, muchísima gente empezó a darle likes y a hablarlo y demás. Jay ponía al rato, espera, ¿qué? Como haciéndose el sorprendido o sorprendiéndose, porque no lo se sabe, y todo se empezó pues a rular mucho de qué es lo que estaba pasando, si realmente Jay se iba a ir de Cloud9 después del torneo. A lo que George Guedes, para mí es uno de los reporteros por excelencia de la escena, junto a Lembo, ponía: esto es lo que sé, hay una posibilidad de que Jay se vaya de Cloud9. El equipo está considerando cambios con algunos jugadores alineados como posibles reemplazos, pero por el momento no se ha hecho nada, ¿vale? Es decir, que no lo desmiente absolutamente, pero que tampoco lo confirma, y él dice que públicamente, desde luego, no se ha dicho que Jay se fuera ahí. Entonces, esto es lo que se está hablando muchísimo en la escena. Personalmente, yo sí que creo que Jay se va a ir. La gran duda es si se va a ir porque quiere irse, sin más, o porque le han dado la patada, que no se sabe. Sinceramente, a nivel personal, si me preguntas, creo que no le han dado la patada, básicamente porque es de los mejores jugadores que hay y porque creo que ha rendido razonablemente bien dentro de lo que cabe en Cloud9, ¿no? Teniendo al resto de jugadores aquí presentes y demás, no creo que sería aún darle la patada. La pregunta es hacia dónde se iría. Pero bueno, ahí queda la cosa. Cuando se sepa más, os informaré, porque ya os digo que todos son rumores y no hay nada absolutamente oficial. También hay gente que dice que era algo que se está hablando dentro de Cloud9, pero que se ha filtrado. Ni idea. Lo veremos en los próximos días. Luego, 2 cosas más que me han parecido muy curiosas de traeros. Se han publicado ya, yo os traigo aquí en pantalla Lembo, sobre los slots para la Masters, ¿vale? La de Tokio, que promete ser alucinante, y los slots asignados. Técnicamente, quien gane este torneo del Locking que se está celebrando ahora mismo tendría una plaza más para esta Masters. Y ayer Lembo me introdujo una duda, que es verdad, que creo que no han sopesado en ello, ¿qué pasa si gana este Locking un equipo chino? ¿O qué hubiera pasado? Porque claro, los equipos chinos han sido invitados, recordad, son 2 equipos de invitacional, y claro, si hubieran ganado, le habrían dado una plaza a China, y China también habría ido con 3 slots a la Masters. Me parece algo curioso, pero bueno, mucha gente se está quejando también de que el reparto de slots no está bien. A mí me parece razonable.
sobre todo teniendo en cuenta que no le estás dando como un import, o sea, estás dando como un número uniforme de 3 slots a cada región, independientemente del tamaño, como para darles la misma ponderación a cada uno, lo cual a mí me parece bien. Y bueno, por ahí nada más, ponme en los comentarios qué pensáis. Y finalmente una cosa que me parecía bastante graciosa, Sentinels ha estado dando el coñazo todos estos días sobre información del torneo. Y bueno, a una hora antes de jugar ha puesto leed la primera letra de los 11 tweets anteriores. Bueno, pues si vais leyendo, pone You, Shaq, EMEA. Es decir, apestáis EMEA. Esto se debe a pues el rendimiento tan pobre que ha tenido la región de EMEA en este torneo. Como siempre, el eterno beef entre EMEA y ENEA. Y ahora sí, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.